Finalmente se confirmó que el proyecto de ley de rendición de cuentas prácticamente elimina dentro de las propuestas la ley de servicios de comunicación audiovisual creada en 2014, salvo 2 artículos. Y para hablar de este tema y de las implicancias que tiene esta iniciativa, estamos recibiendo con muchísimo gusto a Gustavo Buquet, que es economista, investigador, docente de la Facultad de Información y Comunicación y con una larga trayectoria en estos temas. ¿Cómo andás, Gustavo? Dale, muchísimas gracias, Pilar. Un saludo a toda la audiencia, a tu programa. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Realmente es un gusto para nosotros tenerte con nosotros, sobre todo para que nos orientes sobre cuáles son las implicancias, ¿no?, que tiene esta iniciativa, porque todavía no está firme, de prácticamente eliminar esta ley de servicios de comunicación que me permito decir que fue de avanzada a nivel incluso continental. Exactamente. Lo que propone la rendición de cuentas que está entrando en el Parlamento el día de hoy es, digamos, o dejaría de ser aprobado en la peor situación en la que ha estado la regulación del audiovisual a nivel nacional históricamente, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que en la época de la dictadura se había aprobado un decreto del año 78, el 734, que establecía un marco regulatorio, si bien limitado, muy estricto en el cumplimiento de algunas medidas de los canales de televisión. Por ejemplo, que no se excedieran en el tiempo de publicidad, que no se podían tener, por ejemplo, viene de ese decreto de la época de la dictadura, más de 3 frecuencias, digamos, por permisario. Exactamente, por permisario. Y una serie de otro conjunto de elementos que por lo menos le daban cierto marco normativo. Luego, por supuesto, vino la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en el Parlamento en el 2014, con algunos inconvenientes de implementación en algunos de sus elementos también muy importantes, pero bueno, hay una ley vigente y hay un marco normativo determinado. La propuesta que viene a la rendición de cuentas elimina el marco normativo, absolutamente. Por lo tanto, ¿volvemos al de la dictadura? No, eso es lo peor. Hasta que no haya un proyecto alternativo aprobado por el Parlamento, no se vuelve ni siquiera al de la dictadura. Ojalá se volviera al de la dictadura, porque el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual tiene un conjunto de normas transitorias en las que deroga los actos decreto que después se convirtieron en leyes de la época, digamos, de ese marco normativo que estaba vigente. De hecho, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual toma prácticamente en su interior prácticamente todo ese marco normativo, digamos, cambiando, modificando algunas cosas e incorporando otras muy importantes. Entonces, la situación de hoy es que queda sin ningún límite a la concentración, es decir, no existe concentración, ni en medios abiertos, ni en televisiones para abonados, ni en operadores para televisión para abonados. No quedan límites a la publicidad, o sea, no queda ningún tipo de regulación, ni siquiera si una licencia puede ser adquirida por una persona nacional o una persona extranjera. Eso es derogar la ley. Entonces, por supuesto que cumplen algunos de los objetivos y aparentemente, según lo que leímos en la prensa, porque tampoco tuvimos tiempo de leernos una rendición de cuentas que entró ayer en el Parlamento, aparentemente quedan de la vieja Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 2 artículos. Uno es que no necesariamente son menores, son importantes, que uno es la lengua de señas y el otro son dentro de los, digamos, derechos de interés general de la audiencia, está la posibilidad de ver los partidos de fútbol de competencias eliminatorias de Uruguay. Claro. ¿Y cuáles son las implicancias, por ejemplo, para ir desmenuzando un poco, en qué situación quedaría si se aprueba? Dicen que en realidad que es para forzar la aprobación de una ley de medios que ya está, de comunicación audiovisual, que está, por ahora, que está medio trancado porque no hay acuerdo en el oficialismo, ¿no? Pero, por ejemplo, si desglosamos la concentración, ¿qué implicancias tiene para la ciudadanía el que no haya ningún tipo de límites? Que hoy creo que estaba en 3... Fíjese, si no hay ningún tipo de límite,
O sea, podríamos analizar, como Pilar, como sabés, las licencias se otorgan por territorio, por espacio territorial, pero podemos analizar y a su vez... Y antes era absolutamente arbitrario, ¿no? Y a su vez, digamos, no se podían tener determinado tipo de frecuencias más de una por localidad. Entonces, imagínese usted, por ejemplo, o imagínate tú, Pilar, perdón, que a un empresario se le dé por comprar los 3 canales de televisión. Porque si no hay... O sea, si no tenemos los 3 de Montevideo, digo, el 4, el 10 y el 12, porque si no hay ninguna medida que limite la concentración, se puede pensar, por ejemplo, en un grupo importante de televisión que pudiera comprar todos los canales de televisión. De hecho, así existieron en varios países del mundo por mucho tiempo. Por ejemplo, en México, los únicos canales privados, hasta antes de la aparición de Televisión Azteca, que fue por la década de los 90 o fines de los 80, solamente existía Televisa en México. Entonces, se podría dar una situación con estas características. ¿Y eso qué implicancias tiene para la gente? Porque la gente puede decir, bueno, la ley del mercado. Bueno, digamos, hay algunos elementos básicos de concepción cultural y en particular de derechos básicos, que es que las personas tienen la libertad de informarse en distintos medios. Esto tiene que ver con la diversidad, tanto cultural como plural, y está analizado en todas partes que cuanto más concentración hay menos diversidad y menos derechos y menor cantidad de libertad de expresión, ¿no? Yo qué sé, Pablo Iglesias, cuando vino, dijo, bueno, si un dueño de un canal es dueño de los supermercados, por lo pronto sus supermercados no los va a criticar por la televisión. Entonces, si resulta que un medio tiene mucho más poder para generar su propia agenda, para presionar al poder, porque los medios no son ajenos de las presiones al poder, y bueno, pero esto es una situación donde nos quedamos sin marco legal. Supongo que se está yendo o se sigue, digamos, discutiendo una ley que entró en el Parlamento cuando prácticamente asumió este nuevo gobierno. Entró una ley que aumentaba los niveles de concentración, pero ponía límites. Obviamente unos límites excesivos. Se llegaba a poder tener hasta 8 frecuencias, cuando hoy son 3, y que además eso no es que lo puso la ley en el que se aprobó en la administración del Frente Amplio, sino que eso venía del año 78, que eran 3 y ahora son 8 frecuencias. Y este proyecto de ley, que tiene otro conjunto de elementos básicos, de hecho se dice que se redactó en las oficinas de algunos de los canales de televisión, directamente defendiendo sus propios intereses. O sea, elimina la concentración también para la propiedad de cable, permite la extranjerización, les da permiso a los licenciatarios audiovisuales a poder vender datos, y ese primer proyecto... Que fue lo que el artículo 56 tan debatido, que de alguna manera la Suprema Corte le dio la razón, que podían también vender cuestión de Internet, que quieren ampliar, ¿no? Exactamente, o sea, y además en ese primer proyecto obligaban a Antel a arrendarle la fibra óptica a esos cableros. Bien, todo esto hubo una negociación, es decir, la coalición no entró directamente no se quedó con este proyecto así como vino, sino que se interpusieron, algunas discusiones, algunas reflexiones, y algunas muy duras, como por ejemplo que, sobre todo, por ejemplo, Manini, que defiende las empresas públicas, al menos en un concepto así más general, no estaba de acuerdo con otorgar licencias a los cableoperadores para vender datos, y mucho menos estaba de acuerdo con la extranjerización de estas empresas. Por ejemplo, ese artículo se empezó, o conjunto de artículos, se empezaron a negociar y más o menos habían llegado a un acuerdo. El proyecto de ley original había eliminado, por ejemplo, la libertad de conciencia del periodista, sí, ¿no? Entonces, bueno, en la discusión en el Parlamento, algunos grupos
con un poco más de visión sobre los derechos, incorporaron algunos derechos que habían sido eliminados con el proyecto original, como por ejemplo, que es muy importante, y algunos otros derechos. Pero bajaron un poquito eso sigue siendo un proyecto también, claro, eso sigue siendo una negociación que está en el Parlamento. Que está encajonado por ahora que no ha salido. Que no sabemos. Y tiene también el tema de publicidad, por ejemplo, para niños, porque la ley vigente de servicios de comunicación dice que se tiene que tomar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para, sobre todo en publicidad infantil, es decir... lo cual está advirtiendo la Alianza de Enfermedades No Transmisibles. Es decir, bueno, quieren estar haciendo lobby en ese sentido para sacar eso, que bueno, controlar esa publicidad infantil que no sea engañosa, ¿no?, para el consumo de los niños, una población tan... Eso, bueno, importante. Desde ya, digamos, son normas aprobadas, por ejemplo, en todos los países de Europa, directamente en la directiva de la Unión Europea, es la publicidad para los niños en los medios de comunicación, defendiendo justamente que los niños pueden absorber todo lo que se diga en la televisión como verdad absoluta, incluida la publicidad que va dirigido a ellos. Por lo tanto, hay una serie de normas que protegen los derechos de los niños. Eso, desde luego, eso en el proyecto que entró al Parlamento no estaba. En las negociaciones, por lo menos que yo me haya enterado, no aparece como derecho, pero eso yo no lo puedo asegurar porque hay parte de las negociaciones que ellos están realizando. ¿Y qué otro cambio vendría, Gustavo? Yo creo que lo importante, bueno, o sea, viene, digamos, un proyecto, por decir algo, absolutamente enmarcado en la ley de la selva, donde no hay leyes para hacerlo sencillo, ¿no? O sea, es decir, es un proyecto que elimina todas las trabas y todos los controles, incluso aquellos que estaban antes de la dictadura. Ese es el proyecto original. Luego, en la negociación, se quiere mejorar el proyecto y, bueno, implica todas estas cuestiones que estamos hablando de concentración, elimina absolutamente la institucionalidad. No contemplaba un marco legal para la televisión pública. El nuevo proyecto sí lo contempla. El nuevo proyecto que está... Ese que no se conoce. El que no se conoce. El que no se conoce, el que están negociando en la coalición. De todos modos, en cuanto a institucionalidad, se eliminan algunos de los organismos que se crearon en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero que tampoco estaban funcionando todos. Bueno, pero que son organismos de control con pero, participación de la sociedad civil también y academia. Es un punto re importante, Pilar, porque como existe la Comisión Asesora Honoraria y se tiene que reunir y digamos, tiene representación de la sociedad civil y de varias instituciones, y dice que de forma o sea, no vinculante, pero necesaria, se tiene que pronunciar a los efectos de proporcionar de que el gobierno otorgue una licencia, es una formalidad que se ha tenido que ir cumpliendo y por lo menos se tiene que reunir, porque es la ley vigente, entonces no se puede otorgar una licencia si no se reúne, por ejemplo, la chasca. Entonces, después se ha tenido que hacer algunas otras actividades que son imprescindibles, como organizar el espectro, reorganizar a las radios comunitarias. Entonces, de alguna manera han tenido que apelar a esa institucionalidad, una institucionalidad que se elimina totalmente, y por eso es tan importante la pregunta, porque hoy por lo menos existen un conjunto de mecanismos que transparentan la asignación de licencias, que eso absolutamente desaparecería en cualquier proyecto de ley. Tenemos que ir redondeando, pero vos que has estudiado, sos un estudioso del tema, con esta situación que tenemos hoy, de iniciativa de eliminar lo que está vigente de regulación de medios de comunicación audiovisual, con lo que está, en principio, se había empezado a debatir, ¿vamos en la línea de lo que son las mejores prácticas a nivel mundial en lo que es los medios de comunicación audiovisual? O sea, justamente, las mejores prácticas son aquellas que promueven la diversidad, la no concentración, los derechos, digamos, para las audiencias, los derechos para los periodistas,
restricciones, marcos competitivos más claros, donde no aparezcan comportamientos monopólicos, como es permanentemente lo que hacen los operadores de cable principales de Montevideo. Tienen actitudes por su poder de negociación y su, mayor capacidad económica, tienen posibilidades de imponer prácticas, de imponer precios, claramente los estándares lo que hacen es imponer determinado tipo de normas que las grandes empresas no puedan desarrollar. Y bueno, estamos quedando pendientes con esto de las licencias para los cableoperadores, porque ya se otorgaron licencias para cableoperadores. Esto es lo otro, no sé si... No, licencias, ¿cuáles licencias? Es decir, nuevas licencias. Claro, o sea, antes para Internet, estos los 5 decís tú. Claro, claro. Los 3 de Montevideo, los cables de Montevideo y 2 del interior. Por eso, efectivamente, o sea, justamente aprovechando, un mecanismo insólito de regulación, porque efectivamente hay una inconstitucionalidad, o sea, la Suprema Corte entendió que el monopolio de datos al hogar no es de Antel, pero eso no quiere decir dar licencias en condiciones ventajosas a, los grupos que ya siempre vienen obteniendo ventajas de los distintos gobiernos de los partidos tradicionales, ¿no? Entonces, ¿por qué no esperaron a que haya una ley y que todos puedan arrancar la carrera simultáneamente? O sea, ahora casualmente, justamente, si hay un mercado de datos interesante para un cablero, es el mercado de datos de Montevideo, sí, donde se concentran 500.000 hogares atendidos por Antel y unos 100.000 hogares atendidos por ellos, por los 3 juntos, ¿no? Y ahí el gobierno dice, bueno, pero sirve porque vamos a bajar de precios. Entonces, el asunto principal es que, primero, como siempre, esto llega sumamente tarde al Uruguay. Entonces, la red de cobre que tienen los cableros no les sirve. Entonces, tienen que apelar a la infraestructura de Antel. La infraestructura de Antel es una infraestructura de una empresa pública que invirtió $800 millones en tener la red. Entonces, la única forma que los cableros tienen de proporcionar el doble servicio de contenidos audiovisuales y datos al hogar, ¿no? como una única empresa, es utilizando la red de Antel. Claro. Entonces, Antel, en el negocio, cualquiera puede entender que si hay unas personas que van a sacarle un negocio a otras, pero esta otra les va a dar la infraestructura para que desarrollen el negocio, es obvio que Antel va a terminar perdiendo, para decirlo de forma sencilla, quizás es un problema más complejo, y los operadores de cable van a terminar ganando, y ahí va a haber una transferencia directa de recursos de Antel a los cableoperadores en un momento donde los cableoperadores, por la situación global del streaming, de la reducción de abonados a la televisión de pago, están pasando un momento, de decadencia, de declive económico. En ese momento aparece, y además con los recursos de Antel, beneficiando a un conjunto de grupos que aparentemente se quiere apoyar para que sigan existiendo. Bueno, vamos a tener que seguir hablando de estos temas, Gustavo, que es tan apasionante y además está en proceso. Vamos a ver qué es lo que pasa en el Parlamento con estos temas, ¿no? Y simplemente que para cerrar todo, sí, justamente el artículo declarado inconstitucional es el artículo 56 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entonces el argumento, de ahora del Poder Ejecutivo que eleva al Parlamento la rendición de cuentas, el artículo, la derogación de toda la ley, el argumento es derogar el artículo 56 para darle a todos esa capacidad. Podrían perfectamente derogar el artículo 56 y mantener la ley vigente mientras se discute el proyecto, pero no, ellos optaron por, dado que hay que derogar el artículo 56, cosa que según la situación es correcta, ellos aprovechan a derogar toda la ley audiovisual y todo lo que tú dijiste que está ocurriendo. La seguimos. Perdón. No, todo muy bien, y es un tema que, por eso digo, va a seguir en el debate, porque esto está en el Parlamento y da
da para largo. Te vamos a volver a invitar. Bueno, gracias. muchísimas gracias, claro que sí. Hacemos una brevísima pausa y seguimos